El FCAS es un programa que está motivado por la necesidad de las Fuerzas Armadas de obtener la superioridad aérea en lo que se supone que serán los escenarios operativos de misión del futuro. Pero para España, además, es un proyecto de Estado. Y es un proyecto de Estado porque no solo pretende la obtención de esta capacidad que he mencionado, sino que además tiene que servir como fortalecimiento de la base industrial y tecnológica del sector aeroespacial y defensa, favoreciendo su mejor competitividad en el ámbito europeo. Indra, y con ella España, entró en el Programa Europeo de Defensa FCAS en 2019. Pero fue en diciembre de 2022 cuando la compañía española arrancó la fase 1B del proyecto. FCAS, como acaba de explicar Manuel Rodríguez Cerezo, su director en Indra, es el nombre del futuro sistema de combate aéreo europeo. En este programa participan también Dassault Aviation como coordinador nacional en Francia y Airbus DS en Alemania. Indra es la responsable de impulsar y coordinar la participación industrial española. La piedra angular del FCAS es el Next Generation Weapon System, NGWS, por sus siglas en inglés. Pero, ¿de qué se trata? Lo explica Rodríguez Cerezo. El NGWS consta de un caza, un conjunto de plataformas no tripuladas que aumentan las capacidades del caza y todo ello interconectado a través de una nube de combate que es el que posibilita el combate colaborativo entre todos los elementos. En la actual fase del programa se está abordando la selección de arquitecturas, el desarrollo de conceptos y la maduración y demostración de tecnologías, es decir, se están desarrollando aquellas tecnologías susceptibles de ser incorporadas a la solución final operativa del NGWS. Para ello, el programa se ha estructurado en 7 pilares de maduración que cubren las áreas esenciales necesarias para el impulso de NGWS, la piedra angular de FCAS. Estos pilares son el caza de siguiente generación, su motor, los operadores remotos o plataformas no tripuladas, la nube de combate, los laboratorios de simulación, los sensores y las tecnologías de baja observabilidad, además de un pilar 0 que se ocupa de la consistencia, consolidación y demostraciones del NGWS. De estos 7 pilares, y del especial liderazgo de Indra en algunos, como la nube de combate y los sensores, vamos a hablar precisamente hoy con nuestros expertos. Adentrémonos, pues, en el pasado para conocer el presente y saber qué puede ocurrir en el futuro. Engineering the Future Talks, el podcast de Indra sobre las tecnologías que están definiendo el futuro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Engineering the Future Talks. Saludamos ya a nuestros expertos de hoy que nos ayudarán a sumergirnos en el complejo e interesante mundo del programa europeo FCAS. Ellos son Pelayo Menéndez, NGWS y FCAS Technology Manager en Indra. Hola, Pelayo. Hola, Marta. Muchas gracias por la invitación, lo primero de todo. Laura Navarrete, NGWS y FCAS Technologies and Services Project Manager. Hola, Laura. Hola, Marta. Encantada de conocerte y de estar grabando este episodio. Muchas gracias por estar aquí. Ana Álvarez Mellado, ingeniera en sistemas de radares aeroportados. ¿Qué tal, Ana? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Y por último, Alejandro Serrano, NGWS y FCAS Combat Cloud Project Manager en Indra. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, Marta. Bien, muchas gracias. Un placer compartir este reto con vosotros. Bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, con Pelayo y Laura. A veces se habla de NGWS y a veces se habla de FCAS, pero ¿nos podríais indicar cuál es la diferencia entre estas dos siglas? ¿A qué se refieren cada una de ellas? Pues es cierto que esto es una muy buena pregunta porque muchas veces generalmente en la prensa escuchamos como todo relacionado con el FCAS y el FCAS como el principal reclamo de este tipo de noticias, mientras que el programa NGWS es el que está actualmente contratado. El NGWS, como comentabas por sus siglas, Next Generation Weapon System o sistema de armas de próxima generación, es un sistema de sistemas que está compuesto por ese caza de nueva generación que comentabas, los operadores remotos y por fundamentalmente también ese elemento diferenciador o habilitador que es la nube de combate. Esto es el NGWS, que es el sistema de sistemas que a su vez va integrado o irá integrado en el FCAS. Esta es la diferencia entre el NGWS y el FCAS. Y bueno, y adicionalmente que el FCAS, mientras que el NGWS será común para las 3 naciones, cada una de las 3 naciones tendrá un FCAS nacional que será específico y que además iniciará en el dominio aéreo pero irá gradualmente integrando en otros dominios para operar en lo que llamaremos el multidominio, que es otro de los grandes cambios. Muy bien, y continúo con vosotros también, Pelayo y Laura. ¿Cuál es el origen de este gran programa europeo?
europeo? ¿Cuándo se involucró España y en qué punto estamos ahora mismo? Bueno, pues por poner un poco en contexto, las Fuerzas Armadas de nuestro país pues tienen el deber de defender nuestro espacio de soberanía, ¿no? Y en particular el Ejército del Aire tiene el deber de defenderlo dentro del dominio aeroespacial, ¿no? El dominio aéreo y del espacio. Para poder conseguir este propósito, el Ejército del Aire tiene que evolucionar, tiene que capacitarse y tiene que adaptarse, ¿no?, a este mundo en constante cambio y sobre todo de amenazas cada vez mayores, ¿no? Estos dos conceptos, ¿no?, por ejemplo, evolución y adaptación, como hemos visto en las noticias últimamente, están en constante cambio, ¿no? Por poner un ejemplo, en los últimos años la mayoría de los europeos pues contábamos con que vivíamos o dábamos por hecho que vivíamos en un entorno de paz, en un entorno seguro. Y bueno, la guerra de Ucrania lo que ha puesto de manifiesto es que esto no está asegurado y que esta perspectiva pues ha cambiado, ¿no?, para un montón de personas. Así que respondiendo a la pregunta de cuál es el origen, FCAS es el resultado de un estudio que llevaron a cabo tanto las naciones de España, Francia y Alemania, justamente para definir cómo debe ser este nuevo futuro del sistema aéreo de combate que garantice que mantenemos la seguridad y el poder aéreo en estos escenarios pues cada vez más complejos y más amenazantes que supone el horizonte del 2040, que es el que maneja este proyecto, ¿no? Nos encontramos pues ante una necesidad militar clara de posicionarnos y que es compartida pues con todos nuestros aliados europeos y que sobre todo pues tiene un carácter profundo tecnológico, ¿no? En el caso de Francia y Alemania, ellos comenzaron este proyecto aunando sus fuerzas y el gobierno de España decidió en 2019 unirse a este proyecto tan ambicioso, a la fase que estaba en ese momento en marcha, que fue el JCS, pues, de las siglas del Joint Concept Study. Y bueno, pues nos unimos en una igualdad de condiciones, ¿no?, con el resto de socios, en el que al final pues participamos en el proyecto de igual manera que el resto de naciones y sobre todo entendiendo que para España pues este proyecto es un proyecto de Estado y con gran relevancia. ¿Por qué decimos que es un proyecto de Estado? Bueno, pues porque además de servir para obtener una mayor capacitación militar, ¿no?, que requieren nuestras Fuerzas Armadas, también es un proyecto que busca contribuir al desarrollo y a la potenciación de la industria española, ¿no?, al fortalecimiento del tejido industrial español. En estas primeras fases que comienzan ahora, la fase 1B y la siguiente fase 2 que le seguirán, son unas fases de maduración de tecnologías, ¿no? Vamos a empezar una década de desarrollo e impulso de tecnologías más allá del estado del arte actual. Se están estudiando una serie de conceptos, de arquitecturas y de nuevas tecnologías que debemos pues demostrar, retar e incluso en cierto momento descartarlas, ¿no? Por poner algunos ejemplos, estas tecnologías pues, pueden ser tecnologías de baja observabilidad, nuevos materiales, tecnologías fotónicas, cuánticas, inteligencia artificial, que está también a día de hoy muy en boca de todo el mundo, nuevos sensores de red y las interfaces humano-máquina, un montón de tecnologías que buscan pues, la disrupción de la defensa. En definitiva, pues simplemente decir que el FCAS es un proyecto clave para España, tanto en términos de soberanía como de tecnologías, ¿no? Busca ese desarrollo industrial y sobre todo pues, fomentar la industria nacional de la defensa y la creación de empleo también. Pelayo, ¿cuál es la ambición que hay detrás del programa NGWS FCAS? ¿Qué revolución supone para el sector? Pues máxima, ¿no? En todos los sentidos es muy ambicioso, por lo que contamos al principio, este sistema de sistemas, que es un concepto que es novedoso respecto a lo que se había hecho en anteriores generaciones de aviones de combate, por ejemplo. La maduración de tecnología, se comentaba Laura, en muchos ámbitos esta maduración en los próximos años es muy ambiciosa, pero también incluso la propia fecha de entrada en servicio. Todo esto se quiere desarrollar para entrar en servicio en 2040. Las primeras unidades están apuntando a 2040 para esa primera entrada en servicio y esta primera década, en la que estamos actualmente, es la de maduración de tecnologías. Por lo tanto, pues continuamente va a ser un reto hasta esa entrada en servicio en la década de 2040. Pero además supone un nuevo reto en colaboración a nivel europeo, donde estamos colaborando con las principales empresas aeronáuticas del sector y además, por supuesto, también en el plano nacional, donde nos apoyamos en lo que se llama la base industrial tecnológica, ¿no?, que es un conjunto, el ecosistema español de
pues startups, centros tecnológicos, universidades, pymes tecnológicas, que son quizá elementos no tradicionales en el sector de la defensa, pero con toda esta maduración tecnológica que va a haber en los próximos años, pues que son fundamentales y van a jugar un rol clave. Además de que, bueno, hay un tema que es que muchas de estas tecnologías tendrán un carácter dual, que es algo muy, es decir, dual, que tendrán uso civil y uso militar, y esto también es algo relativamente disruptivo en el tema de la defensa. Laura, vuelvo contigo. Al comienzo del programa hemos enumerado los 7 pilares sobre los que se asienta el NGWS. ¿Por qué se habla de pilares? Bueno, pues el programa se ha establecido con un setup industrial que parte de la existencia de 3 coordinadores nacionales que lideran este programa, ¿no? El programa NGWS. Estos coordinadores son Indra desde la parte de la industria nacional española, Dassault Aviation desde la parte de Francia y Airbus Defence and Space desde Alemania, ¿no? Por su parte, los pilares representan pues, las diferentes áreas o los diferentes paquetes de trabajo dentro de esta organización del programa y son las organizaciones que van a llevar a cabo la maduración y demostración de estas tecnologías disruptivas que comentaba anteriormente Pelayo. Cada uno de estos pilares luego cuenta con un líder internacional por parte de una de las 3 naciones y además otros 2 socios principales de cada una de las otras 2 naciones restantes. Y esta estructura al final pues lo que permite es esa cooperación entre los 3 países que permita pues, llevar a cabo los objetivos comunes de las 3 naciones. Vamos a hacer aquí un pequeño inciso para recordar los pilares sobre los que se asienta el NGWS. Son el NGWS Consolidation, ítem 0, New Generation Fighter, pilar 1, New Generation Fighter Engine, pilar 2, Remote Carriers, pilar 3, Combat Cloud, pilar 4, SimLab, pilar 5, Sensores, pilar 6, Tecnologías de baja observabilidad, pilar 7 y por último el Common Working Environment. Indra, por su parte, tiene un papel relevante en los ítems 0 y en los pilares 4, 5 y 6 y el Common Working Environment. En el NGWS Consolidation, el ítem 0, es un ítem transversal coliderado por los coordinadores nacionales. Desde el punto de vista programático, el ítem 0 permite a los coordinadores nacionales gestionar de manera global el programa, su lógica de desarrollo, su planificación, la coordinación de los pilares y la coordinación de los roadmaps tecnológicos. Desde el propio ítem 0 y una vez finalizada la fase de maduración tecnológica, se definirá y seleccionará la arquitectura final. En el pilar 4, Combat Cloud o nube de combate, Indra es líder nacional y trabaja con Airbus DS Alemania como contratista principal y con Thales como socio para el desarrollo conjunto del elemento habilitador clave del concepto de sistema de sistemas, la capacidad de trabajar conjuntamente y como una sola entidad de las distintas plataformas que componen el FCAS, los Remote Carriers y el Fighter, que permite capacidades colaborativas sin precedentes entre las plataformas conectadas. El SimLab, el pilar 5, es el bloque de trabajo en el que se apoya el programa mediante una infraestructura específica de laboratorios para dar cabida a todo el proceso de demostración y validación global a nivel NGWS. Este laboratorio, denominado SimLab, está coliderado internacionalmente por Indra, Dassault Aviation y Airbus DS Alemania. En el pilar de sensores, el 6, Indra lidera a escala internacional como contratista principal del pilar y tendrá a Thales y al consorcio alemán FCMS como socios principales. Este pilar está llamado a revolucionar el sector con una suite multiplataforma de sensores en red que ofrecerá capacidades y servicios colaborativos que multiplicará el valor de los datos y contribuirá al éxito de la misión. Por último, en el CWE, Indra lidera internacionalmente, junto al resto de cocontratistas del programa, la definición y despliegue de un entorno digital seguro para información clasificada de trabajo colaborativo para el programa. Hecho este inciso, Ana, el pilar de sensores pretende revolucionar el sector a través de una suite multiplataforma, como hemos dicho, de sensores distribuidos y conectados en red. ¿Cuál es el rol exacto de Indra en este pilar? Yo lo primero que tengo que decir es que la actividad dentro del pilar 6 está siendo tremendamente intensa desde que empezamos en el kickoff. Y esto está relacionado con el hecho, como decías, de ser líderes de pilar en consorcio internacional. Esto nos posiciona en papeles de mucha relevancia con respecto al cliente final, que es el CPT, el Combined Project Team, que está formado por los distintos ministerios de defensa de las 3 naciones. Evidentemente, esto no quiere decir que Indra vaya a hacer todo sola dentro del pilar. Las responsabilidades se van distribuyendo dentro de los distintos paquetes de trabajo, pero sí nos da mucha relevancia en determinados momentos. Y un ejemplo puede ser
cuando en marzo de 2023 se hizo el kick-off de la fase 1B dentro del Pilar 6. Se hizo el kick-off en la sede de Indra de Vega 5 con el cliente internacional presente y con los socios internacionales. Además, ahora, por ejemplo, en septiembre hemos hecho una reunión con el mismo formato, con cliente y con socios internacionales, también aquí en Vega. El hecho, además de ser líderes de Pilar Internacional, pues quiere decir que todos los entregables dentro de la fase 1B del Pilar 6 tendrán que pasar en mayor o menor medida por Indra como enlace oficial con el cliente. Además, Indra es coordinador nacional de EFCAS y esto dentro de la fase 1B se va a traducir también en una actividad de subcontratación con proveedores, con universidades, con centros de investigación que se prevé muy intensa. Si nos vamos ya a un plano un poquito más técnico, la fase 1B es la fase de demostradores, es la fase donde vamos a estudiar tecnologías habilitadoras y en el pilar de sensores lo hacemos dentro de la suite de sensores conjuntas, que es el NSDAS, que incluye radar, guerra electrónica y sensores electro-ópticos e infrarrojos. En Indra tenemos dentro del pilar de sensores dos tipos de demostradores. Aquellos demostradores donde tenemos autoridad de diseño compartida con los socios, como puede ser, por ejemplo, el demostrador del que yo soy responsable, que es el radar de Morro, o otros demostradores como del NSDAS o de guerra electrónica. Y luego tenemos otro tipo de demostradores donde tenemos autoridad de diseño, pero ya más específica para Indra, como pueden ser el sistema Ultra Wideband Multifunction DRF o demostradores asociados a sensores electro-ópticos como el DIRCOM o el IRST. Esto más orientado a la plataforma principal, el NGF, pero como decíamos, el NGWS tiene también asociados los Remote Carriers y ahí el pilar 6 de sensores también tiene demostradores asociados. El que a mí me resulta más cercano por la temática es en el que están trabajando mis compañeros, donde se estudian tecnologías habilitadoras para radar multiplataforma. También hay otros demostradores donde se trabajan sensores DRF en Remote Carriers y sensores electro-ópticos asociados a Remote Carriers. Y además hay otro demostrador donde se estudia la guerra electrónica colaborativa. Por otro lado, en el caso del NGWS hemos comentado que no se trata de que los sensores trabajen cada uno por separado y de manera aislada, como puede ser en sistemas más legacy, sino que queremos que sea algo más coordinado. Y ahí la plataforma NSDAS es una entidad distribuida que lo que va a hacer son funciones fundamentalmente de Sensor Resource Management y de Data Fusion. Es decir, se encarga de que los sensores funcionen de la mejor manera posible, dando las prestaciones óptimas en las distintas misiones a los que se asignan, pero no de manera individual. Se va fusionando la información y esto permite ver a los sensores como una red que provee funcionalidades más allá de la suma de las capacidades individuales de los sensores. ¿Cómo se relacionan los demostradores que estáis desarrollando en el Pilar 6 con los sensores de 2040? Pues como veis hasta aquí, la aproximación de los demostradores suena bastante tecnológica, bastante bottom-up. Se trata de ver qué podemos hacer con la tecnología, hasta dónde podemos llegar con ella y cómo podemos evolucionar. Pero dentro del Pilar 6 tenemos también otro paquete de trabajo que está muy asociado ya a los sensores de la plataforma de 2040. Son los paquetes que llamamos de trabajo transversales. Se trata, por ejemplo, de un grupo que trata requisitos donde lo que vamos a hacer es partir de situaciones más operacionales y a partir de ellos ir derivando necesidades a los distintos sensores. En este sentido, se trataría de un grupo de trabajo muy asociado con el ítem 0. Y la idea es que esta aproximación más top-down converja en algún punto de la fase 1B con la aproximación más tecnológica, más bottom-up. Otras de las actividades que están muy asociadas también a la plataforma final de 2040 es la baja observabilidad. El NGWS, ya lo hemos comentado, mira hacia la baja observabilidad y esto afecta no solamente a la plataforma. Los sensores también hay que diseñarlos para que sean bajamente observables. Y dentro del Pilar 6 tenemos un grupo de trabajo que se encarga del estudio de estas metodologías para que esto pueda ser posible. Por ejemplo, estamos trabajando con metodologías electromagnéticas de estudio de la RCS, de la Radar Cross Section, para poder simularla y de esta manera buscar técnicas que permitan reducirla en los sensores. Finalmente, el EFCAS es un proyecto a muy largo plazo y nos interesan no solamente las tecnologías que tenemos hoy en día encima de la mesa,
sino que tenemos que mirar también a tecnologías que sean emergentes. Y esto dentro del pilar lo hacemos a través de los Flexible Work Packages o tokens, que son temáticas que se proponen al cliente y si son elegidas, pues se nos permite desde este momento, empezar a trabajar con universidades y centros de investigación en estos temas. Por ejemplo, en este sentido, Indra ha propuesto como temas tan relevantes como pueden ser la inteligencia artificial o la fotónica. Como veis, y vuelvo un poco a lo que decía al principio, las distintas actividades dentro de Pilar 6 son muchas, son muy variadas, están muy relacionadas entre sí y esto hace que la actividad sea muy intensa, pero a la vez también muy apasionante. Bueno, vamos con Alejandro. Indra es líder nacional de la Combat Cloud, pero ¿nos puedes explicar qué es la Combat Cloud? Bueno, Marta, casi la pregunta del millón, ¿no? Diríamos. Pero bueno, intentando no alargarnos demasiado, digamos que la Combat Cloud es el sistema que va a permitir tener un combate colaborativo mucho más integrado que el que digamos que existe actualmente. De manera resumida, este combate colaborativo permite disponer de la información de manera más completa y en tiempo real. Y además permite la utilización de los recursos más adecuados en función de las necesidades que existan. En base a esto, lo que tenemos es un nuevo paradigma que se apoya en dos principios. El primer principio es pasar de una aproximación denominada data-centric hacia una denominada knowledge-centric. ¿Qué es lo que significa esto, no? Lo que se trata es de pasar de simplemente compartir datos a poner en común entre los diferentes participantes información ya procesada. Esto ayuda a que la toma de decisión sea mucho más simple y efectiva. Aquí hay que tener en cuenta que conforme la tecnología va avanzando y los nuevos sistemas se van desarrollando, la cantidad de fuentes de información es mucho mayor. Por tanto, mucha información adicional es la que se tiene y es fundamental procesarla de manera que su utilización sea de una manera efectiva. El segundo principio es pasar de una aproximación platform-centric a una mission-centric. Con este planteamiento, lo que ocurre es que el centro ya no es la plataforma, sino que es la misión. Esto se apoya en el concepto de que la suma de los recursos se comporta como un recurso único con capacidad global. Esto lo que permite es que la toma de decisión sea mucho más precisa y que no solo se tenga en cuenta a un elemento, sino el conjunto de todos los elementos que conforman la misión, de forma que todas las decisiones que se tomen vayan en el bien del global, no únicamente en un momento dado de un elemento. ¿Y todo esto cómo se implementa exactamente? Pues si nos vamos a un modelo tradicional por capas, digamos que en la capa más baja tendríamos las comunicaciones. Hay que tener en cuenta que para poder llevar a cabo todo lo que hemos hablado es fundamental disponer de diversos canales de comunicación con diferentes capacidades. Por ello, se están desarrollando, por ejemplo, un nodo data link, se están desarrollando antenas de nueva generación, comunicaciones ópticas entre las distintas plataformas aéreas, en fin, diferentes medios de comunicación, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que adicionalmente lo que tenemos los servicios de comunicaciones. Estos servicios lo que pretenden son ser capaces de, en función de las necesidades y las circunstancias, utilizar el canal de comunicaciones más adecuado. Poder elegir en cada momento si es mejor, por ejemplo, establecer a través de un canal óptico esa comunicación entre el fighter y el remote carrier o a través de un enlace por satélite. Estas comunicaciones posteriormente se integran con la infraestructura. Esta infraestructura bien puede estar embarcada o bien puede estar situada en tierra. Digamos que este punto sería un poco el más parecido a lo que nos podemos encontrar en digamos, una nube tradicional o una nube a la que estamos acostumbrados a utilizar en cualquiera de los diversos servicios que todos estamos acostumbrados, ¿vale? Esta infraestructura lo que permitirá es distribuir los recursos necesarios de manera transparente, de forma que las operaciones que deben de tener lugar puedan llevarse a cabo sin inconveniente. Por último, ya en la capa más arriba de este modelo estarían los COI. Los COI son los servicios de propósito militar, servicios de misión, servicios de mando y control, servicios de inteligencia, logística, etc. Realmente estos COIs, digamos que es lo que en última instancia es lo que más le interesa al cliente porque son los servicios que permiten explotar todas estas capacidades que podemos conseguir a través de la nube de combate o Combat Cloud. Luego, por último, sí que es importante mencionar que de una manera transversal, por supuesto, todo esto se implementa sin olvidar la ciberseguridad.
Pelayo y Laura, volvemos con vosotros porque antes hemos mencionado el SimLab. ¿Nos podéis explicar qué es y en qué se diferencia de los otros pilares? Bueno, Marta, como has comentado anteriormente, SimLab es el pilar responsable de definir una infraestructura de laboratorios para la integración, validación y verificación del nuevo sistema de sistemas NGWS. Se espera que estos laboratorios doten al programa del entorno de simulación y modelado necesario para dar soporte a todos los pilares y que estos puedan apoyarse en estas herramientas de simulación para validar sus conceptos. Sin embargo, el pilar que más se va a aprovechar o va a utilizar esta infraestructura de herramientas es precisamente el ítem 0. ¿Por qué? Bueno, pues porque SimLab va a desarrollar todas las herramientas necesarias para poder preparar el desarrollo del sistema operacional NGWS, que es responsabilidad de ítem 0, y además también va a proveer del entorno que se utilizará para la simulación de los demostradores NGWS y que van a integrar diferentes partes de los demostradores de los pilares como continuación de la demostración tecnológica dentro del NGWS. Por estos motivos, se identifica que SimLab es un pilar algo diferente, ya que tiene una estructura algo más transversal que el resto de pilares tecnológicos y proporciona ese soporte al resto de los pilares de ítem 0. Como comentabais anteriormente, también tiene una estructura de cocontratistas en el que tanto Airbus, Dassault e Indra son cocontratistas y trabajan al mismo nivel de responsabilidad. No tiene una estructura de líder y socios principales como es el caso de Sensores y Combat Cloud, pero también es un pilar de maduración tecnológica, porque las herramientas actuales de simulación de las que disponemos en Europa actualmente no cubren las necesidades de simulación del programa y SimLab va a ser el responsable también de madurar todas esas tecnologías necesarias para poder desarrollar correctamente esos laboratorios. ¿Y por qué es relevante para Indra no solo estar implicado en los pilares, sino también en el ítem 0? El ítem 0 es de manera específica, es transversal, que es lo primero de todo. Como comentaba antes Laura, en el SimLab, tanto el SimLab como el ítem 0 son los dos pilares transversales al resto de pilares de maduración tecnológica. El motivo es porque en el ítem 0 no hay una maduración de tecnologías, mientras que en el resto de pilares sí que hay esa labor específica de maduración de tecnologías, demostraciones y todo lo que han comentado antes tanto Alejandro como Ana. Pero además el ítem 0 es el pilar transversal, como digo, al resto de pilares que piensa en el producto operacional, que como comentaba también antes Ana, en colaboración con los pilares, pero fundamentalmente aquí en el ítem 0, es donde se define el producto operacional que, como comentábamos antes también, en 2040 entrará en servicio. Se definen en base a análisis operacionales de qué misiones podrá llevar a cabo el NGWS dentro de EFCAS, ¿no? También hilando con el principio de la entrevista que comentábamos, qué misiones deberá llevar a cabo, para ello qué arquitecturas son necesarias y en definitiva en diferentes loops de iteración, llamados así, con los pilares, analizando todas las necesidades que puedan tener, definir cómo va a ser este producto operacional en 2040, ¿no? Paralelo a lo que es la maduración de tecnologías que han comentado antes, por ejemplo, Alejandro y Ana para el pilar 4 y el pilar 6, es decir, para nube de combate y para sensores. También tiene otros elementos como el JIPC, que es un órgano que hace consolidación entre los diferentes pilares para ver esta maduración que hay no solamente en los sensores y nube de combate, sino en todos los pilares, consolidar la imagen global para poder distinguir si todas las maduraciones van en línea con estas arquitecturas o este producto operacional que se define en ítem 0. Y además de otras cuestiones como las demostraciones NGWS, que esto que son, además de las demostraciones que tienen lugar en los pilares, cada uno con la temática que ya hemos ido describiendo, según pues el fighter o el de la nube de combate o el que sea, hay unas demostraciones adicionales que son las demostraciones específicas de NGWS que permiten, con mayor representatividad adicionalmente de lo que va a ser el producto operacional, pues ir un paso más allá en la demostración. En definitiva, es un pilar específico o muy orientado al producto final. Y eso pues es lo que da una diferencia respecto al resto de pilares y por eso lo consideramos muy relevante en Indra y una gran oportunidad y responsabilidad a la vez estar participando en él. Bueno, está claro que este tema nos daría para hacer unos cuantos episodios, pero tenemos que ir finalizando, ya se nos agota el tiempo. Por último, me gustaría preguntaros qué creéis que supone para Indra haber sido nominada por el Ministerio de Defensa Coordinador Nacional del programa NGWS EFCAS. Sobre este tema, en primer lugar, es una gran responsabilidad y para Indra, pero es que Indra es una empresa de referencia estratégica que tiene un compromiso firme con la defensa de España y de la Unión Europea. Entonces, este rol de coordinador nacional que estamos ejerciendo en el programa NGWS EFCAS resulta clave y por ello asumimos el reto de defender los intereses estratégicos españoles en las principales líneas del programa, que a su vez este
es un programa que demanda, por como todos los retos que hemos ido comentando previamente, demanda una transformación del sector de la defensa en España, y nosotros asumimos la responsabilidad y el desafío de ejercer como coordinadores nacionales en este programa. Por ello, esta transformación que exige el programa, lo que se busca es un nuevo modelo de colaboración industrial con este nuevo ecosistema nacional que comentamos antes, con las startups, pymes, etcétera. Y nosotros lo que buscamos es ejercer ese efecto tractor que propague a toda la base tecnológica industrial y que haga que todo el sector industrial español, en su sentido más amplio, contribuya a este programa e Indra tenga la oportunidad de ser el que lo traccione. En resumen de todo ello, es una oportunidad. El programa EFCAS es la mejor palanca para nuestro proyecto transformador, que en definitiva pues es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa última frase, que el programa EFCAS es la mejor palanca para el proyecto transformador de Indra. Un programa que abarca un amplísimo espectro, y por eso lo que hoy hemos ofrecido es tan solo un anticipo. En el próximo episodio ahondaremos todavía más en las entrañas de este proyecto, que está claro está llamado a revolucionar la defensa europea y a situar al continente en una auténtica posición de liderazgo mundial. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber compartido este tiempo con nosotros. Muchas gracias, Pelayo. Muchas gracias a ti. Gracias, Laura. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Ana, por participar. Gracias a ti. Y, por supuesto, a ti, Alejandro. Muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo. Muchas gracias, Marta. Es un placer. Has escuchado Engineering the Future Talks, el podcast de Indra sobre las tecnologías que están transformando el futuro. Suscríbete para conocer las últimas novedades y comparte tu opinión con nosotros en redes sociales. Te esperamos en el próximo episodio.